todas y todos, bienvenidos a este programa especial. Hoy abordaremos la deseducación obligatoria, un ensayo crítico escrito por Paul Goodman, sociólogo y activista anarquista de la nueva izquierda en Estados Unidos. La deseducación obligatoria es una obra que esboza una crítica radical hacia el sistema educativo, el cual, según Paul Goodman, enfatiza la obligatoriedad y la rigidez, reprimiendo así la curiosidad y la autonomía natural de los estudiantes. Goodman introduce la idea de que la educación no debería ser un aparato coercitivo, sino una función natural de la comunidad para el crecimiento y la formación libre de los jóvenes. El autor plantea que la escuela ha dejado de ser un espacio para el aprendizaje genuino y se ha convertido en un mecanismo de control social que homogeneiza, limita y desmotiva. A pesar de su enfoque crítico, Goodman no solo señala problemas, sino que ofrece propuestas concretas de cambio, como eliminar la obligación de asistir, fomentar el aprendizaje en contextos no escolares y permitir que el estudiante tenga un papel activo en su educación. En los próximos 50 minutos, mis compañeros y yo los guiaremos para entender las fuertes críticas y propuestas que presenta Goodman para transformar la educación, alejándonos de un método coercitivo y rígido. Comencemos entendiendo quién fue Goodman y el contexto en el que escribió su obra. Bueno, nos encontramos aquí para elaborar un ensayo sobre la deseducación obligatoria del autor Paul Goodman. Se encuentra con nosotros la compañera Are, mucho gusto. Tania, mucho gusto. Mar, José. y servidor Gabo Alfonso. Vamos a empezar con el primer tema que maneja este autor, que es relativo al contexto histórico y biográfico. Para esto, Aret nos tiene preparado el siguiente pensamiento. Paul Goodman nació en 1911 y fue una figura influyente en la intelectualidad estadounidense durante los años 60, marcado por el auge de movimientos contraculturales. Fue escritor, sociólogo, psicoterapeuta y activista anarquista, conocido por su crítica profunda a las instituciones sociales, especialmente la educación. Además, fue uno de los principales impulsores de la psicoterapia Gestalt, junto con Fritz Perls. Publicó La deseducación obligatoria en un momento de cuestionamiento radical a la educación tradicional en los años 60, pero encontramos que sigue siendo relevante hoy día, porque cuestiona cómo educamos y qué valoramos en la formación de las nuevas generaciones. Invita a reflexionar sobre una educación que libere y potencie la iniciativa individual en lugar de disciplinarla. Primero conversaremos los capítulos 1, 2 y 3 referentes
al sistema educativo de la escuela primaria. En esta primera parte, Goodman hace una crítica al sistema educativo, en concreto a la escuela primaria, a la que denomina la trampa universal. Goodman señala que la educación obligatoria es una trampa universal que limita la libertad y creatividad del alumnado. Según él, la escuela obliga a los estudiantes a adaptarse a un sistema que no considera sus verdaderos intereses ni ritmos de aprendizaje. La educación obligatoria destruye la curiosidad natural y genera desinterés y conformismo. El autor denuncia cómo la educación se vuelve un acto de coerción social y no un proceso de formación libre. En cuanto a los efectos de la educación obligatoria, Goodman señala que los estudiantes terminan alienados, perdiendo el interés real por aprender. Goodman dice que el sistema programado limita habilidades creativas y críticas, convirtiendo a los jóvenes en meros receptores pasivos. La obligatoriedad provoca desmotivación y rechazo a la educación. Goodman afirma también que la enseñanza programada es una forma más de control ideológico y social. El capítulo 3 del libro de Paul Goodman nos muestra que la escuela debería ser un lugar que despierte la curiosidad, que encienda algo dentro de nuestro cerebro cuando somos niños, que haga sentir que aprender tiene sentido en nuestra vida. Porque muchas veces ocurre justo lo contrario a lo que realmente buscamos cuando empezamos a aprender. Desde que nosotros somos pequeños nos sientan en una mesita. Nos piden que escuchemos, que repitamos y que memoricemos información que muchas veces no entendemos o no sentimos tan cercana como para tener curiosidad por ella. Y lo más preocupante es que a eso le llaman educar. Pasamos ahí alrededor de 10, 15 o 20 años y escuchamos adultos todo ese tiempo hablando sobre un mundo que aún no conocemos o no lo conocemos realmente. Sobre historias y temas que nuestra mente no comprende del todo. Nos dan clases sin permitirnos vivirla. Nos hablan de una sociedad que no hemos tocado o que no hemos presenciado todavía a esa edad. Nos enseñan a analizar problemas que no hemos experimentado y a seguir reglas que casi nunca nos cuestionamos. Cuando alguien intenta preguntar más, cuestionarse o simplemente participar, se topa con muros tan grandes como las montañas. Aulas saturadas, profesores que están presionados por programas que deben cumplir, fechas de entrega y números que marcan el nivel intelectual de nosotros, de cada uno de nosotros más bien. Y compañeros que solo quieren terminar rápido y obtener una buena calificación o una calificación superior a lo que es normal recibir. Todo esto está diseñado para que avancemos en línea recta. No podemos desviarnos y no podemos tener pausas para pensar. Poco a poco, ese ambiente va desanimando a los estudiantes. Hace que muchos dejen de preguntar, que se acomoden y que no piensen sobre las cosas que deben aprender. La escuela termina convirtiéndose en un sistema de calificaciones y no en un espacio que sea para aprender y crear. Y esto no es la culpa o únicamente no se debe a la culpa de los profesores. Este es el resultado de cómo se va armando todo el sistema. Hay una lógica de producción. Tú entras, sigues el molde, sales con un título que se supone que te representa como persona y el valor que tienes tú como persona. Pero ese papel no siempre refleja lo que realmente sabes o lo que puedes hacer. Es un sistema que mide obediencia y la repetición de cada uno de nosotros. No necesariamente mide el pensamiento crítico o la creatividad que nosotros podemos dar. Muchos estudiantes sienten que no encajan en este molde. Y no porque no tengan talento o no porque no tengan la capacidad de encajar en él, sino porque la escuela no está diseñada para diferentes formas de aprender, sino que nos encierra a todos en un mismo molde que a veces no es de la talla de cada uno de nosotros. Se vuelve un sitio rígido donde la iniciativa de cada uno de nosotros se va apagando de a poco, donde la curiosidad se vuelve una molestia para nosotros y para los que nos rodean, y donde se premia más el seguir las instrucciones que tener ideas propias. Mientras tanto, afuera está el mundo real, la calle, la comunidad, los oficios, los espacios donde sucede la vida de verdad, donde las cosas tienen un rumbo distinto al que nos plantean en la escuela. Y ahí mucha gente aprende sin ver los pizarrones, sin ver lo que los profesores nos cuentan. Aprenden sin los salones, sin exámenes y lo aprende probando con todo lo que puede hacer,
se equivoca, pero también construye grandes cosas. Entonces, ¿de qué nos sirve la escuela si no educa de verdad? No se trata de destruir el sistema, sino ni de despreciarlo, sino de representar y repensar profundamente cómo está todo estructurado. De dejar de verla como una fábrica de títulos y comenzar a verla como un espacio para descubrir, para crear, para desarrollar pensamiento y sensibilidad, para que nuestra curiosidad vuelva a encenderse de una u otra manera. Una escuela que no solo forme trabajadores, sino que también nos forme como personas completas. Todo lo que se nos enseña ya está filtrado, etiquetado, empaquetado y ordenado para funcionar de una sola manera y para todos, a pesar de que todos, como sabemos, somos muy diferentes entre nosotros. Y así esto se ve desde niños. Aprendemos a repetir las cosas antes de cuestionar todo lo que se nos enseña o lo que nos cuentan. Pasamos la infancia y la adolescencia escuchando versiones oficiales de historias, de ideas cerradas de política, modelos únicos de cómo deben ser la vida y las cosas. Se habla de libertad, pero lo que en realidad se nos enseña en este molde es la obediencia. Nos educan con la idea de que hay respuestas correctas y que todo lo demás que está fuera de esa respuesta correcta es un error. Y cuando crecemos nos damos cuenta de que la vida no funciona así. La adolescencia es una etapa intensa. Es el momento en el que surgen preguntas profundas, surgen emociones fuertes, deseos de cambiar las cosas que nos rodean y el molde en el que estamos puestos. Lo más triste es que muchos terminan acostumbrándose a este sistema y aprenden que es mejor quedarse callados y mejor evitar las preguntas y los cuestionamientos, que es más fácil seguir el camino que está marcado para en vez de abrir un camino propio. Y poco a poco el deseo de saber y la curiosidad por aprender se va apagando. Mientras tanto, la adolescencia sigue corriendo por dentro de nosotros. Hay un montón de cosas que tenemos aquí dentro de nosotros como adolescentes, adultos o lo demás. Hay dudas, hay sueños, hay rabias también que tenemos y preguntas que no formulamos y por ende no tienen respuesta. Pero si nadie las escucha, si no hay un lugar real para expresarlas, esas ideas y esas preguntas se van guardando. Se construye una juventud que siente, pero que no habla lo que siente. Que piensa, pero no se atreve a mostrar todo lo que tiene guardado en su mente. Que vive en medio de una contradicción. Entre querer cambiar el mundo, pero no tener las herramientas suficientes para hacerlo. Porque educar no debe significar formar piezas idénticas en un sistema que nos está obligando a hacer piezas idénticas, sino que debe despertar las mentes, despertar todo lo que queremos decir y despertar la curiosidad que cada uno de nosotros lleva dentro. Oye, profe, ¿qué te pasa? Que no educas bien a la raza. Oye, profe, me cuenta mi papá que tuvo un profesor que a todos sus alumnos trataba de lo peor, de manera injusta, a todos reprobaba, les daba de reglazos, a gritos los trataba, de ellos se burlaba, los dejaba sin recreo, les ponía orejas de burro, los trataba re de feo. Si un alumno se quejaba, nadie le creía. Respeta a tu maestro. Sus papás le decían: para este profesor, la única cosa buena de todo su trabajo era el día de la quincena. Oye, profe, ¿qué te pasa? Que no educas bien a la raza. Después de analizar y reflexionar sobre el texto de Goodman, salimos a recoger algunas opiniones de la comunidad universitaria sobre el sistema educativo local y actual. ¿Crees que el sistema educativo vigente es equitativo e igualitario? Yo creo que no, ¿sabes? Yo creo que tiene sus sesgos y que realmente el piso no está parejo para todos, ¿no? Y yo creo que eso se ve en que muchas personas abandonan sus estudios. Hay ciertos cambios que han funcionado, que creo que sí entra en esta cuestión de equitativo y de género, pero todavía falta mucho. Pero sí, el problema es que no tenemos un sistema educativo. Bueno, lo estoy pensando en preparatoria a kinder, porque tengo hijos que ya están en preparatoria y van a entrar a universidad. Pero la verdad es que me ha tocado ver que hay muchas cosas que todavía falta trabajar y a veces no es con los niños, sino es con los maestros o los papás, ¿no? Que no permiten estos cambios que tendrían que hacerse, pero ahí van poco a poco. Aquí en la universidad creo que sí hay mucho la cuestión equitativa y estos cambios.
pero aún también a los estudiantes a veces nos cuesta aceptarlos o entrar, ¿no?, en este pensamiento. Una respuesta corta, sí. ¿Y por qué? Pues porque siento que, aunque no está al 100% es como estructurado para una educación equitativa, hay muchas posibilidades para que las personas que no tienen esas oportunidades puedan acceder a la educación. Yo creo que sí hay oportunidades, ¿no? Pero sí hay adversidades particulares, tanto de la sociedad como individuales. Pero sí estoy a favor de que el sistema sí está dando oportunidades y esta universidad, por ejemplo, es un ejemplo de ello, ¿no? Creo que le falta mucho, tenemos mucho déficit educativo desde primaria hasta universidad. Un claro ejemplo es que hay gente que todavía que en la universidad hay datos básicos que no los tienen muy claros. Digo, no es que nos lo sepamos de memoria, pero por ejemplo hoy nos tocó en una clase en que los compañeros no sabían qué día se celebró la Revolución Mexicana exactamente, ni el año. Entonces sí creo que hay mucho déficit. Más o menos. ¿Por qué? Pienso que tiene que haber más conciencia desde educaciones básicas en términos de salud, de economía, eso, por ejemplo. ¿Consideras que la educación que se imparte en nuestro país fomenta el pensamiento crítico y reflexivo? Pues yo creo que tiene hasta su límite, ¿no? O sea, somos libres de pensar, pero en base a un esquema, un sistema, ¿no? Y aprendemos y nos adoctrinan realmente a lo que converge en la política, ¿no? A quien esté en el poder. Hijos, no. Es bien complicado porque se prioriza que tengas un 10 como una cuestión de que sabes, pero no te enseñan a pensar o a criticar. Eso es algo que a mí me pasó con mis hijos, que me ha pasado también aquí en la universidad, que no hemos aprendido a ser muy críticos, ¿no? Yo sé que eso es algo que viene también desde la familia, pero en las escuelas te enseñan a escribir, a copiar, a no digas, a tú aceptas lo que dicen, y eso es algo que sí he visto que ha fallado mucho, que sigue fallando mucho en nuestra educación. Aprendes a ser crítico hasta la universidad. Sí. Siento que tiene que ver más con los profesores que te impartan tu educación. O sea, no tanto con la escuela, sino los profesores muchas veces te dan más educación que la que te ofrece la escuela. No en todos los niveles ni tampoco en todos los sectores, ¿no? Hay determinadas áreas educativas que lo fomentan y otras no. Dependería de saber en qué sistema estás inscrito y bajo qué línea te estás formando, ¿no? No, fomenta el que simplemente tengas que pasar de curso. En algunas comunidades de México no. He recorrido algunas partes del país y no les generan formas como muy marcadas todavía sobre la religión. Hay comunidades en Oaxaca, en Guerrero, donde los niños salen de la escuela y la misma escuela al lado tiene una iglesia y van a catecismo. O donde algunos maestros son padres, frailes o monjas, no siendo escuelas religiosas, sino siendo escuelas públicas. Entonces, en algunas otras zonas creo que sí, los maestros han permitido que los alumnos sean críticos porque vamos avanzando en algunas cosas como la tecnología. Un poco. ¿Por qué? Por lo mismo que no nos dan unas bases muy sólidas, por ejemplo, desde educación básica, de tener este tipo de pensamiento. A continuación, realizamos un análisis e intercambiamos perspectivas sobre esta primera parte del texto de Goodman. Esos son, digamos, en resumidas cuentas, los puntos en los que hace énfasis Goodman en este capítulo, que bueno, ya tratamos brevemente o comentamos brevemente aquí, pero bueno, me gustaría escuchar la opinión también de cada uno, qué tan de acuerdo está con estas ideas, de la coerción y la castración, por así decirlo, de la creatividad innata del ser humano en este sistema educativo. Yo opino que está muy mal, evidentemente, porque todos los seres humanos, a lo que yo conozco, tenemos diferentes intereses desde niños y diferentes
formas de adquirir conocimiento. Unos son más visuales, otros más auditivos, otros kinestésicos. Y el hecho de que sea solamente como que lo quieran unificar está muy mal. Yo creo que debería haber como diferentes opciones para que los estudiantes que tengan ciertas afinidades o gustos o facilidad de aprendizaje puedan adquirir un conocimiento más sólido, depende de la habilidad que tienen más persistente de niños. ¿Tú qué opinas? Yo opino que así, las escuelas están muy para que representen según, ¿no? Está eso de cuadro de honor y ahí es donde pues a personas que no tienen como esa facilidad de comprender las cosas hagan que digan, no, pues es que yo no sirvo para el estudio realmente, y abandonen sus sueños, digámoslo así. Y pues, a no tener esa libertad de que ellos experimenten y vean cómo pueden adaptarse bien y que también los maestros no sean las flexibles, pues como que medio los rigen un poco en ese sentido. Y pues estaría bien que todos seamos libres de comprender y ver en qué cosas no somos un poco buenos. Y pues, yo lo que he estado hablando con ustedes son experiencias que a mí me tocó en escuelas muy, por mi edad, entonces muy rigurosas, ¿no? En el caso ahorita, por ejemplo, me acuerdo del maestro de matemáticas. Era una persona que nos hablaba con groserías. Cuando te equivocabas, no te bajaba de güey, ¿no? A esa palabra, pero ya era grosero. Y en cambio, por ejemplo, con las chicas era muy agresivo. Si reprobaban, le decían que no servían para nada, que mejor se fueran a vender al mercado. O sea, era un trato muy agresivo. Y me acuerdo en mi grupo, como 3 compañeras abandonaron la escuela después de que les dijo eso. En parte por la burla de los alumnos, ¿no? Y en otra parte pues es el trauma, ¿no? Que queda y que eran no pensaban los maestros en ese momento lo que traía como consecuencia en ese sentido. Bueno, aquí yo también quería agregar que estoy totalmente de acuerdo con Gottman, ya que él me mencionó, ¿no? Que la educación es muy cuadrada, ¿no? Y que es muy estricta. Yo considero que eso es verdad, ya que tan solo ver los salones de secundaria, ¿no? Que parecen cárceles, ¿no? O incluso en algunos, no están diseñados para que los alumnos vayan a aprender. Yo considero que ahí también se debería de cambiar el en donde se desarrolla el estudiante, ya que eso también influye en lo que tiene que aprender, ¿no? En esos salones tan monótonos, como que están como aquí, ¿no? Que parece que estamos también en una clase, como que siento que eso también limita mucho el conocimiento del alumno, ¿no? Ya que lo hace sentir como que en un ambiente opresivo. Yo considero que también eso se debe de cambiar, ¿no? Pero por otra parte, también se tiene que cambiar el sistema educativo, ya que también aquí de México, aparte de estar basado en un sistema europeo, ya está muy atrasado a lo que es actualmente, ¿no? Porque el sistema en que se utiliza tanto en la SED como, si no me equivoco, aquí también en esta institución, es de hace ya como 50, 60 años, ¿no? Y ya no está, ya no está tan... ¿Contemporáneo? No está muy contemporáneo a lo que a las necesidades actuales. Las necesidades sociales. A las necesidades, porque conforme, como es obvio, ¿no? Conforme va avanzando, va cambiando la cambia, ¿no? La sociedad actual no es la misma que cuando en los años 50, no es la misma que en los 60, 70, 80. Se tiene que cambiar también, ir actualizando el sistema para las nuevas generaciones. Sobre la ciencia deshumanizada. Sí, un poco de acuerdo con lo que acaba de decir también. Yo coincido en eso, ¿no? Que esta última frase que dijo, que se ha perdido la valoración de los humanos. Siento que, al igual que comentaron ya ustedes hace un rato, la educación o el modelo educativo actual obedece a las necesidades del mercado, ¿no? En general. Y estas necesidades del mercado lo han ido haciendo cada vez, o han ido haciendo de este modelo educativo cada vez más hostil, más violento, porque nos pone a competir con semejantes y nos pone nos mete esa idea de que nosotros siempre tenemos que estar buscando ser mejor que el compañero, ser mejor que el de al lado, de alguna manera demostrarlo. Y ese chip o esa manera de pensar que se inculca en este sistema educativo
pues va dando sus frutos conforme vamos desarrollándonos, porque al llegar ya a la edad adulta e incorporarnos al mercado, estamos absolutamente enajenados. Ya no nos acordamos, no recordamos de lo que en un principio, cuando teníamos la mente, digamos, un poquito menos contaminada, nos gustaba, ¿no? De todos nuestros hobbies, nuestros gustos, nuestros pasatiempos. Muchos, como por ejemplo amigos que podemos tener cercanos, probablemente de pequeños sentían inclinación, por ejemplo, por las artes, y actualmente trabajan de burócratas en alguna oficina gubernamental o en alguna empresa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eligieron una carrera que el sistema educativo les inculcó que era la adecuada para, poder desarrollarse en términos del mercado, ¿no? Ser exitoso, tener una vida económica resuelta, etc. Entonces, volviendo al punto, yo creo que sí es un sistema que deshumaniza, un sistema que debería modificarse y poner en primera instancia o en primer plano al individuo antes que al mercado. Eso suena obviamente utópico porque pues el mercado, mientras exista, pues no lo va a permitir, e inclusive si alguno plantea esa propia idea, pues lo primero que vamos a escuchar son carcajadas, ¿no? Y dice, bueno, sí, estás un poco loco porque así no funcionan las cosas o la vida. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Principales críticas de otros autores a las propuestas de Goodman. Esto también conecta con otros autores, ya que advierten que una educación excesivamente técnica o estandarizada puede aumentar la desigualdad y reducir la creatividad, estar suprimidos a algo que realmente no nos queremos dedicar o así, solo por la presión social, pues para tener, no sé, por ejemplo el dinero, ¿no? Tener una estabilidad social muy alta hacia los demás. Gottman también propone que volver a una ciencia más ética, reflexiva y humanística sirve para el bienestar de las personas, no es solo a la producción o al poder. Estas reflexiones mantienen vivo los límites y los alcances de su propuesta anarquista. Y la obligatoriedad puede proteger derechos, garantizar igualdad y acceso a oportunidades. Sin embargo, la crítica a la rigidez y la corrección sigue siendo válida para muchos sectores. Y como afirma Gottman, la educación debe enseñar a comprender, no solo a obedecer. Es correcto, completamente de acuerdo. Sobre la propuesta anarquista de Goodman. Aquí quisiera agregar más bien una crítica a Gottman, ya que Gottman, mencionaste que era anarquista, ¿no? Ahí yo estoy totalmente estoy en contra de esa forma de pensamiento, ya que a mi experiencia y a lo que yo entiendo, el ser humano nunca se puede regir sin un orden, tiene que categorizar todo. Y en una forma de gobierno anarquista, como que todos, como dicen, harían lo que ellos quisieran, ¿no? Y ahí estaría como ejemplo, si existiera una forma de gobierno anarquista, entonces estaría permitido, ejemplo, de que yo fuera a matar a alguien, nadie me puede decir nada ahí. Bueno, principalmente sería también poner un orden en ese aspecto. Entonces ya no sería un régimen totalmente anarquista, porque ya hay cierto control ahí. Bueno, sería anarquista en la parte educativa, principalmente, sino solo que esté libre la parte de la escuela. Ya a lo demás, social o así, para pensamientos así, no, como que no está bien lo anarquista, sino que sería mejor, nos favorece mejor en la educación, ser libres, no estar así con esa presión de que estar bien con, no sé, estar tener esa imagen que no eres. ¿Otro concepto? Ajá, otro concepto. Principalmente, pues debemos de ser libres, ¿no? De a lo que queremos estudiar y a dedicarnos, no estar obligados a estudiar otra cosa que no. Entonces ahí sería más bien, sigue siendo un Cosma, sigue sin haber por así decirlo, un régimen anarquista, sino que sigue cayendo en ese abismo de que siempre vamos a necesitar de algo que nos impongan para poder seguir con la educación o con ciertas costumbres, por así decirlo. No sé, que ahí yo siento que Paul Gottman cae en una especie de incoherencia, por así decirlo, porque simplemente el humano no puede vivir solamente así, como dicen, por vivir, ¿no? Sino tiene que haber un cierto control sobre él.
Aquí no sé qué opinen los demás compañeros. O... Pues un tipo de... Siempre debe haber unas reglas, ¿no? Siempre debe de haber unas reglas. Para poder conducirnos, Yo creo que tiene no que haber, perdernos en el camino, ¿no? que tiene que haber libertad, pero no caer en libertinaje. Respetando a los demás, como dicen que como tienes tus derechos, pero ya cuando sobrepasa los derechos de alguien más, ya no tienes derecho, estás ya violentando a otra persona. Entonces aquí caería no como... confundir las cosas en ese reino. Entonces sería más bien utilizar lo que proponían los existencialistas franceses, ¿no? Como Jean-Paul Sartre, que él menciona que uno es totalmente libre, pero tiene que ser responsable de sus propias acciones y en el contexto en el que vive, y no totalmente caer en el anarquismo. Bueno, yo quiero emitir una opinión honesta, ¿no? Aunque sinceramente no conozco a fondo ni a lo mejor lo esencial del anarquismo, lo que yo puedo entender es que, escuchándolos a ustedes, es que, bueno, si no hay límites, sí me parece difícil la construcción o inclusive la vida social de alguna manera, ¿no? Yo creo que tiene que haber, sí, ciertas directrices que limiten los impulsos del ser humano, porque bajo el entendido de que no todos pensamos igual, vemos la vida de maneras distintas, y como bien lo ejemplificó José Manuel, si yo por ejemplo quiero hacer algo porque creo que es correcto, pero alguien no, empiezan los conflictos. Entonces sí, yo creo debe haber cierta directriz, y por lo tanto cuando yo escuchaba la palabra anarquía lo considero como un concepto filosófico probablemente, pero muy cambiante. O sea, podemos hablar a lo mejor de una actitud o de un pensamiento anarquista, pero probablemente, creo yo, no de una concreción o una materialización estricta del anarquismo, porque sería cambiante de acuerdo a las circunstancias y no pasaría mucho tiempo en que la primera etapa, por ejemplo, de este hipotético anarquismo tuviera la necesidad de mutar hacia otra. Eso es lo que yo creo. Sí, Simón, pues en el ejemplo que dabas de que justamente bajo una completa libertad pues alguien podría llegar a matar simplemente, pues a mí me surge el cuestionamiento, pues aquí nadie somos asesinos, quiero creer, la razón por la que no hemos matado a nadie no es ni porque lo dice el mandamiento, ni porque lo dice la ley, ni porque lo dice la escuela, es porque lo dice nuestra ética, ¿no? Entonces yo creo que no hace falta muchas reglas como para saber que podemos relacionarnos socialmente. Pienso, por ejemplo, somos amigos, dentro de nuestra relación de amistad no haría falta decir, uy, te pongo como regla que no me golpees los martes. No hace falta porque creo que son los acuerdos que vamos forjando. Entonces yo creo que esos acuerdos, y como dices, cambiantes, al ir dando estos acuerdos son constantemente ir dialogando, ir construyendo esas nuevas posibilidades, porque no es algo estático, no es vamos a llegar a la desescolarización y ya llegamos. Yo creo que es un proceso la desescolarización que tiene que ir dándose, pero yo personalmente creo que sí puede existir la vida sin reglas autoritarias, sí con acuerdos, pero yo creo que sin reglas autoritarias. Entonces sería como que hacer que el individuo aprenda a ser responsable de sus propias acciones. Eso es complicado. Y que lo prives de niño así. Es difícil cambiar a alguien ya, independientemente de la edad, si ya tiene la mente como muy cuadrada, por así decirlo, que cambie sus ideales. Exactamente. ¿Alguien más quiere decir algo más? Bueno, también quisiera agregar aquí otra especie de crítica, por así decirlo. Yo, hacia también a este libro, yo considero que también su libro está muy falto, de una teoría práctica para la actualidad, ya que, si no me equivoco, creo que el autor era de europeo, estadounidense. Yo considero que más bien él queda muy sesgado, ya que él solo habla desde su contexto, desde su contexto político, social, y abarca solo el tema de lo que es en Estados Unidos, y no creo que abarque totalmente lo que es los demás países, ya que como también le pasó a Sigmund Freud, por eso quedó desplazado, ya que su teoría su teoría sobre la psicología, no me acuerdo muy bien cómo se llama, su teoría. El psicoanálisis quedó muy desplazada, ya que su teoría solo aplicaba en donde él vivía, creo que era en Berlín, no muy bien, creo que ahí estoy fallando, solo aplicaba totalmente ahí y no concretaba totalmente en los demás contextos. Y yo considero que también Paul Gottman le pasa lo mismo. Solo su teoría puede ser aplicada en su contexto y en su época y en donde vive, y no creo que pueda ser aplicada aquí en México, ya que dependemos
de situaciones totalmente diferentes a la que él propone. Pues de eso sí, estoy de acuerdo. Creo que sí, el Paul Goodman pues gringo, ¿no? Pero por suerte sí ha habido ejemplos en México, y de hecho eran contemporáneos. Se llama Iván Illich. Era un sacerdote que practicó la teología de la liberación y la antipedagogía. Él hizo un libro muy parecido que se llama La sociedad desescolarizada, y la ventaja es que tiene una realidad material y que sí se gestó una no escuela en Cuernavaca, y me parece, o sea, tan cercano como es Cuernavaca, ¿no? Y a partir de ahí se han gestado otras. El que hizo Panini ya no existe, pero actualmente existe otra, una no maestría, le llamaré, que existe en la Escuela de la Tierra, que está en Puebla. O sea, yo creo que hay ejemplos materiales actuales y sumado a los históricos que han existido. Pero sí, por algo no estoy de acuerdo, se centra en Estados Unidos. Y yo también considero, ahí también doy la razón a mi compañero, que más bien en vez de seguir, bueno, sí debemos estudiar lo que son los filósofos europeos, economistas y lo que más le sigue de otros países, pero siento que deberíamos de enfocarnos más a los que comprenden nuestro contexto en el que vivimos, como estudiar los varios filósofos que se han dado, economistas aquí mejor en México, ya que mejor que nadie ellos comprenden lo que es la realidad del mexicano. Hay una que me llamó la atención de los pensamientos que son de diferentes países. Voy a poner un ejemplo. Yo tenía ganas de llevar la carrera de historia de México, ¿no? No cito la escuela, pero me querían inculcar aprender historia de la época medieval. Se me hace ilógico, se me hizo ilógico, porque en México no atravesamos esa etapa, ¿no? Entonces hay materias que no vienen al caso, como esas, no son para nosotros, no tienen nada que ver, ¿no? Sí, está bien, nada más como un repaso, pero general, sí. Nos irá más bien enfocarnos en lo que nos consta a nosotros. Exactamente, porque nosotros tenemos también hasta nuestra forma de ser, tenemos otro pensamiento, no se puede adaptar en ese sentido. Por último, comenzaremos los capítulos 8, 9, 10 y 11 referentes al sistema educativo de la universidad. Una de sus propuestas contundentes es prescribir el edificio escolar en ciertos contenidos, entender la ciudad y la comunidad como espacio educativo. Sugiere que la asistencia de clase no debe ser obligatoria, que los alumnos asisten por voluntad propia. Propone imitar profesionales no usuales, como mecánicos, plomeros, agricultores, para formar en ambientes reales y útiles. Destaca enviar a jóvenes a explotaciones agrícolas para el aprendizaje práctico y contacto con la naturaleza. Habla sobre la voluntad de los estudiantes, y yo estoy de acuerdo con eso, de que debe ser de tu propia voluntad y de tu propia, de querer aprender para asistir a clases, y de que todos merecemos una educación. Aplicación práctica, algunos ejemplos y reflexiones. En este capítulo, Paul Goodman defiende la educación alternativa, o como lo mencionan aquí, la homeschool, que es educación en casa. Y esta Cosma, él defiende aquí la propuesta de Cosma sobre de que la educación debe ser más abierta. Ese es un método alternativo en el que los padres o tutores del alumno son los que se encargan directamente de su educación en diferentes ámbitos en lo que lo quieran enfocar. Bueno, estos espacios, estas escuelas libres de espacio, no existen una asistencia obligatoria o con horarios muy establecidos o muy rígidos, sino aquí se defiende por la libertad de educación, y estos actúan como facilitadores para que el alumno pueda aprender y mantenga su curiosidad y interacción sobre la educación o sobre el tema que se está dando. Y es que, perdón que te interrumpa, pero creo que es la cotidiana de todos, ¿no? O sea, todos aprendemos en la escuela, todos aprendemos en la casa, todos aprendemos como los detalles mínimos de saber contar los pesos para comprar tortillas, o saber dar el cambio al momento de comprar aguacates, ¿no? Nada más reconocer que si hay un aprendizaje bien cañón en la escuela, en la casa, y no es obligatorio, no es como que tu mamá te ponga horarios para aprender. Entonces ya está el aprendizaje en la casa, solo es ponerle atención. Pero aquí, ¿cómo se llama? Que aquí caemos en un sesgo de educación, ya que
ya que sí depende totalmente de los padres, se crean como que ciertos sesgos y el alumno no entiende muy perfectamente lo que es la realidad académica y se crea ahí como una especie de sesgo. Sí, entonces justo sería no quedarse con los papás, ¿no? Sería salir y conocer a gente, conocer a profesionistas de otros lados. Sería como más bien la educación, creo que es de Noruega, que el 70% depende de los padres y el 30% de la educación de la institución en sí. Claro. Sí, porque ya si se deja totalmente a los padres que hay un sesgo. Claro. Y no aprendes más allá de lo que aprendes. Sí. Claro. Impacto social y político. La educación obligatoria funciona también como un mecanismo de control social que reproduce las jerarquías y los valores dominantes. Goodman relaciona la obligatoriedad con la necesidad de mantener el orden y la estabilidad en sociedad. Cambiar la educación sería un paso hacia la sociedad más libre y diversa, por ende apropiar la autonomía social. La educación debe fortalecer la iniciativa personal y la responsabilidad social. Críticas y controversias. Aunque las ideas de Paul Goodman son muy inspiradoras, algunos críticos argumentan que consideran que la diversidad de los contextos sociales ni el papel de la escuela es desde inclusión. Por ejemplo, tenemos a es sociólogo y Garth Finderberg y la antropóloga Patricia Sexton. Ellos señalan que existe una cultura de pobreza, como sus propias virtudes espontáneas y sociales que no se corresponden fácilmente con un modelo educativo uniforme. Y por ejemplo, la educación debe de atender esa diversidad y no suprimir la escolarización obligatoria que favorece una inclusión básica, social y cultural. También comenta que la educación científica debería de estar fomentada a la curiosidad y el pensamiento crítico. Y ha sido un proceso mecánico y sin alma. Él sostiene que la ciencia se enseña como una técnica, no como una forma de comprender el mundo y la vida, y que se ha perdido el vínculo entre el conocimiento y la valoración de los humanos. Análisis e intercambio de perspectivas de la segunda parte. Capítulo 11 nos habla de que cuando uno llega a la universidad o incluso antes de entrar a esa etapa, descubre algo que nadie dice con claridad, y es que la escuela no lo es todo. Pasamos gran parte de la vida creyendo que nuestra inteligencia, nuestras posibilidades e incluso nuestro valor personal depende de un salón de clases. Pero la realidad es que no es así, y Paul Goodman lo plantea con fuerza. Pues hemos puesto demasiadas expectativas en un sistema que ya no funciona como debería estar funcionando. La escuela se ha vuelto una especie de molde único. Si encajas, avanzas. Si no encajas, te sientes fuera de lugar. Pero la única realidad es que no todos aprendemos igual, y mucho menos al mismo ritmo, ni de la misma manera. Y sin embargo, el sistema está hecho como si sí. Esa rigidez deja por fuera talentos, pasiones, habilidades prácticas y formas distintas de crecer. Además, muchas veces la escuela ya no es un lugar de conocimiento real, sino que es como un trámite para obtener un título, para obtener elementos que nos ayuden a mejorar nuestra vida o que se supone que nos ayudarían a mejorar nuestra vida. El camino se convierte en una carrera de obstáculos, que vienen siendo los créditos, las calificaciones, las tareas, los exámenes que pasamos durante toda nuestra vida y etapa escolar. Se corre sin parar, pero muy pocas veces se entiende el por qué estamos dando cada paso. Y cuando uno se detiene a pensarlo, nota que gran parte de lo aprendido no conecta con cómo es la vida real o cómo funcionaría nuestra vida fuera de la escuela. La universidad, un ejemplo que pone que debería ser un espacio libre, abierto, creativo, pues termina siendo en muchos casos, una continuación de la misma estructura cerrada de la escuela básica, solo que más grande. Esto pues es más interpersonal y más competitiva. Las aulas están llenas, las comunicaciones con los profesores se vuelven mínimas y las materias se vuelven un número más en el sistema en el que vivimos. Fuera de la escuela existe todo un mundo que también educa. La experiencia laboral, la comunidad, los proyectos personales y las pasiones individuales. Todo eso enseña tanto o incluso puede enseñar más que lo que enseñan en un salón de clases. Y sin embargo,
Muchas veces se le resta valor, como si solo lo académico estuviese contando en nuestra vida, como si la única forma legítima de aprender estuviera dentro de un edificio de 4 paredes y encima de un edificio escolar. Lo que Paul Goodman plantea es algo simple, pero también es profundo. La educación no debería depender de una sola institución. No todos necesitan ni desean el mismo camino. Y esto ocurre desde que somos niños chiquitos o desde que empezamos a tener un pensamiento propio, un crítico y propio. No necesitamos ni vamos por el mismo camino en general. Algunas personas se desarrollan en la escuela y otras fuera de ella. Esto no es algo malo y ambas formas son válidas. Forzar a todos a seguir un único molde no es educar, sino es limitar a las demás personas. La escuela debería abrir puertas, no cerrarlas. Debería dar opciones, no imponer las trayectorias que son únicas para todos. La educación debería acompañar a las personas a descubrir quiénes son y no simplemente a moldearlas para encajar en una estructura que no fue hecha para ellos o para nosotros en general. Porque cuando esto no ocurre, el aprendizaje se vuelve una obligación. Y la obligación es una mala pasión, o sea, es una mala manera de pensar que tenemos que estar obligados a una sola cosa y al mismo camino. Recompensar la educación no significa empezar a rechazarla, o sea, repensarla es algo que terminaría siendo bueno, pues significaría ampliarla, liberarla de estructuras que son innecesarias para lo que viene siendo nuestro camino y devolverle su sentido más humano. Significa entender que aprender es mucho más amplio que estar en un aula, que hay conocimientos que no se miden con exámenes y que hay habilidades que no entran en un plan de estudios. Y sobre todo que hay personas que brillan mejor cuando tienen la libertad de poder elegir su camino y hacia dónde se dirigen. La educación como medio de control ideológico y social. Pues lo podemos ver principalmente en las escuelas particulares, ¿no? Que hay una imposición por parte de los maestros muy rigurosa, donde si hay señalamientos y algún alumno se pone en contra de algún tipo de manifestación que no está de acuerdo cómo dé la clase el maestro. Es más, hasta los padres participan, fomentan también esa parte de que si no están de acuerdo con un alumno lo están obligando a que abandone la escuela, ¿no? Y esa es una de las cosas que yo puedo ver en eso. No sé ustedes cómo lo vean. Yo considero más que tiene que ver más con los... primero un problema de, como ya bien lo decía más un problema de clases, ¿no? Que la clase burguesa es la que mantiene el poder y esa es la que mantiene el poder, es la que crea esos tipos de sesgos tanto en la educación como político y en todos los ámbitos, ¿no? Y también lo decía Marx, que para poder cambiar esta situación tanto en la educación, en la vida, como lo vean, en cualquier aspecto, se necesita cambiar las condiciones materiales de cada individuo para que pueda desarrollarse correctamente y poder tener tanto una vida digna como una educación y poder hacer críticas a los mismos sistemas en los que viven. Porque aquí en México se ve eso, porque las condiciones materiales limitan a las personas para que puedan estudiar. Y eso crea como que lo que estamos viviendo actualmente en México, una deseducación. Creo que queda el lema ahí de prohibido pensar, ¿no? Por parte del alumno, ¿no? Sí. Y es que sí es bien importante eso que comentas. Alguna vez escuchaba que dicen, ¿cómo va a aprender un niño con el estómago vacío? ¿Cómo va a aprender un niño que sufre violencia en su casa? Y etcétera. Y qué interesante también que menciones a las escuelas particulares, porque sí, si no se ve como una cuestión necesariamente de clase, termina siendo como el niño no aprende por tonto, ¿no? El niño no aprende, y realmente es un problema muy amplio que incluso la misma escuela puede estar encauzando ese problema en sí, ¿no? Y no todos estamos hechos, la escuela está más hecha, alguna vez escuchaba como para formar obreros que van a ser eficientes para el capital, ¿no? Porque no está pensado como fin último el desenvolvimiento del individuo, sino simplemente un bloque más, como dice la canción de Wall, ¿no? Y de hecho ocurrió, hay un ejemplo, cuando llega Vicente Fox a la presidencia, una de las condiciones para que continuara otorgando dinero al Fondo Monetario, eliminó materias de secundaria. Tenemos la materia de civismo, que dejó de manejarse. En la parte de historia se cortó,
se cortó parte de la historia antes de la conquista, ¿no? Se ve después de la conquista, pero hay una parte que la eliminan de la historia. Esas son también participaciones por parte del Estado, ¿no? El control que le obligan la oligarquía, ¿no? En el caso del Fondo Monetario, ¿no? También es otra de las condiciones. Sobre la obligatoriedad de la educación y la necesidad de cambiarla. Totalmente de acuerdo con él que se necesita cambiar la educación, ya que el modelo que tenemos actualmente es muy europeo. Y bien como lo decía un filósofo aquí del grupo de los años 50, que los problemas de Europa, las filosofías de Europa no caben en lo mismo que nosotros, ya que es un diferente contexto y diferentes problemáticas en las que vivimos. Y gracias a eso también crea esos diferentes tipos de sesgos. Y considero que aquí en México, y bueno, no nada más en México, en toda Latinoamérica, se debería desarrollar un diferente sistema que no sea tan eurocentrista. En el caso de donde relaciona lo de una cuestión no obligatoria, ¿no? De mantener orden, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudié la secundaria, nos traían uniformados, así como soldados, ¿no? Casquete corto, etcétera, no podías llegar con otro tipo de suéter, era una imposición, casi era como si estuvieras en el ejército, ¿no? Y ahí es una cuestión que no, en mi caso yo no lo acepté, no era de mantenerme firme, tenías prohibido pensar, ¿no? Podías decir, no quiero esto porque inmediatamente eras expulsado, o señalado, era uno de los casos que llegaba que nos señalaban enfrente de todo el salón, entonces ahí también nos producía una cuestión psicológica. No sé si alguien más que les haya ocurrido, porque también son las experiencias que nos ha tocado vivir, ¿no? Ahí lo vamos viendo. Y es que en general esta misma cuestión del uniforme termina resultando en pensar que entre más se acople una persona a seguir las reglas, más eficiente es su conocimiento, ¿no? Sin embargo, yo pensaría lo contrario, ¿no? La capacidad crítica de cuestionar las reglas y de a partir de ahí crear nuevos acuerdos entre todos, me parece como el camino más derecho a realmente qué es aprender. No creo que aprender sea quien más acople las reglas, quien más uniformado va o quien más es un bloque, ¿no? No sé si han sentido alguna vez que hay una regla tonta que podrían romper para aprender, o sea, que esta regla no tiene sentido, quizás si la rompo voy a aprender más, o no sé, a veces me pasan tareas, quizás, esta tarea me da una hueva, pero si le diera un giro, si hiciera esta otra tarea, quizás sería mejor. No hacía sentido eso, que desobedeciendo quizás aprenden más. Efectivamente. Y había una cosa que también no me gustaba en la cuestión de señalamiento para mantener el orden, los famosos cuadros de honor, ¿no? El que salía el alumnado el más destacado y los demás eran pues, un cero a la izquierda, ¿no? Y era más la atención a los maestros a los cuadros de honor. Entonces ya ahí empezaba la separación. Principales conclusiones. Goodman nos invita a repensar el rol de la escuela y el aprendizaje libre. La deseducación obligatoria no es solo crítica, sino una invitación a buscar formas más humanas y efectivas de educar. Nos plantea además una educación más autónoma, participativa y ligada a la vida real. La salida, dice Goodman, está en la creatividad social y la voluntad de la comunidad. Y a manera de reflexión final, bueno, aquí me tomo la libertad de hacerles una pregunta más, ligando esta cuestión de la castración, de la creatividad, de la creatividad, de la deshumanización que la educación genera, o este sistema educativo genera, de acuerdo al ensayo de Goodman. ¿Creen ustedes que la realidad social actual, hablando de nuestro contexto, que es el contexto nacional, o sea, México, y más todavía, más concreto, más acotado, la Ciudad de México, este contexto social violento, indiferente, se debe en parte o tiene algún origen en este sistema educativo, o planteado de otra forma, el sistema educativo, ¿creen ustedes que influya en este producto social que ahora somos? Yo considero que en parte sí tiene que ver, pero también en parte, como bien lo dijiste, ¿no? El contexto en el que vivimos,
Y ahorita pues, yo que anduve investigando ciertas corrientes, por así decirlo, estaba viendo que aquí en México se está haciendo una investigación sobre la ciudad, ya que según un filósofo, no me acuerdo muy bien cómo se llama el filósofo, ¿no? Y él denominó como, bueno, trata de crear una fenomenología de aquí de la Ciudad de México, ya que él dice que la Ciudad de México no está hecha para ser habitada por seres humanos, ya que es muy hostil, y yo considero que aquí puedo retomar eso, ya que como es muy hostil la ciudad, considero que, obvio que la ciudad, bueno, los habitantes van a ser violentos, ¿no? Y aquí, quiero, relacionado con esa arquitectura, ya que, como bien, aquí relacionado, ya que, como lo dije en el punto anterior, no tiene que ver mucho la arquitectura para fomentar la educación, ¿no? Pero también considero que esa propuesta que pone este filósofo francés de la ciudad que es hostil, también influye mucho en el contexto en el que vivimos. Okay. O sea, abona a la violencia. Abona a la violencia y a la deseducación que hay aquí en México. ¿Alguien más que quiera responder la pregunta? Sí, Simón. Es que yo creo que la relación aprendizaje-cuerpo y a su vez cuerpo-territorio es muy estrecha y se tiene que relacionar. Y estoy de acuerdo, si el espacio físico es inviable, y de hecho me parece hasta un tema bien importante de tocar porque Paul Goodman también era urbanista. Tiene un libro que se llama Comunitas, muy chido, en el que justo habla de la planificación social, planificación urbana. También él está de acuerdo en que una vida en masa es inviable porque en masa no hay manera de que se geste sin caer en el autoritarismo. Justamente Paul Goodman en este otro libro también menciona que las comunidades tienen que dar en comunidades pequeñas y organizadas que creen redes, porque si no es inviable, y es hasta pensarlo ya trasladado al salón de clases, es inviable pensar que en un salón con 50 personas vayan a aprender las 50 personas, ¿no? Tiene que ser como más segmentada, más diversa y más adecuada a cada estudiante. Entonces yo creo que, respondiendo a la pregunta que planteaba Edgar, yo creo que va de la mano, ¿no? No y bueno, y esto retomaría justo el concepto del anarquismo. El anarquismo no creo que solo sea la educación, yo creo que es educación, es planificación urbana, es relación territorio, es relación cuerpo, es también afectividad. Yo creo que el anarquismo también es afectividad. Entonces tiene que ser interseccional porque no se puede dar una sin la otra. No se puede dar una educación anarquista en una ciudad no anarquista. En relación a la planificación urbana, otra vez, volviendo a mi historia, ¿no? Cuando salgo de la secundaria, que era una crujía, ¿no? Y llego al CCH, están muy bien distribuidas las aulas, hay una libertad de contacto cuando llegué te quedas así, te sientes como un pájaro libre, ¿no? Que estás volando libremente. Es más, cuando entramos a los salones, el tipo de bancas, cómo estaban. Yo llegué con la idea todavía de la famosa banquita y que ves que son las mesas, te puedes sentar como quieras y toda la presión. Entonces, sí hay una parte de la planificación urbana que ya tiene que también cambiar en las aulas, ¿no? Más libres. Y algo que de un condicionamiento, cuando entramos a la escuela ahí en CCH, me dio mucha vergüenza, todos nos quedamos porque estábamos sentados así en las bancas y entra la maestra y todos en automático nos paramos, ¿no? A recibir a la maestra, o sea, ya estábamos condicionados, ¿no? Como militares a recibir. Y cuando dicen, no, aquí no hay por qué pararse, ¿no? Entonces, esa también es otra parte que te sientes libre, ¿no? Ya no estás como militar. Sentirte a gusto ahí, ¿no? Exactamente. Y también quisiera que agregar, quisiera que comentaran todos, ¿no? ¿Ustedes qué opinan, si también yendo a lo de la deseducación, qué opinan de que lo que está pasando actualmente no es una deseducación, sino que la educación se está volviendo un tema ideológico? No sé qué ustedes qué opinan acerca de esto. ¿A qué te refieres exactamente? Que ya no vas a la escuela para aprender, sino para que te adoctrinen, para que te impongan una ideología. Sí, yo pienso que sí. Desde niño. ¿Es tu opinión? Sí, eso opino que sí. Bueno, y yo creo que también hasta el momento ahorita de citar nombres, tenemos notas maestros que te están obligando, ¿no? De una forma de quieren que sea así, quieren que, o sea, se olvidan que ya no estamos en la época
época, ¿no? Atrasada, ni estamos en primaria ni estamos en secundaria, ¿no? Que quieren manejar todavía así muy riguroso, ya no, creo que eso ya pasó de época en nosotros, ¿no? Ya tenemos un pensamiento más libre y más crítico ante todo, ¿no? Ya tenemos una visión, y aparte de las escuelas donde ya venimos, que ya nos abrieron la mente, ¿no? Ya tenemos capacidad de razonar y decidir qué nos conviene y qué no nos conviene, ¿no? Y eso provoca también un encuentro entre académicos y alumnos, ¿no? Llega un momento de que ya no les haces caso, ¿no? Ya te tomas tu decisión, vas o no vas a la escuela, ya depende de ti, que tú puedes aprender también en casa, ¿no? Y ahora hay mucha tecnología donde podemos abocar. Y es que creo que la institucionalidad misma sí suprime esa capacidad de decidir entre lo que conviene y lo que no conviene, justamente como comentas. Porque yo creo que la ideología, sea cual sea la que maneja la escuela, sea el TEC de Monterrey, la Ibero, la UNAM o la UASM, porque pues, son diferentes, la sin duda maneja cada una, así sea leninista, así sea marxista o anarquista, lo que maneje el plan de estudios, en el momento en que ya es rígido y es esta ideología, eso imposibilita el diálogo, ¿no? Y la institucionalidad misma, yo creo que es eso, o sea, no sé, yo creo que al estar en una escuela automáticamente hay una ideología plasmada, entonces la escuela per se impone una ideología, así sea anarquista, así sea la más chida del mundo, pero la impone. Entonces, yo creo que justamente para generar estos diálogos en los cuales la ética y la forma de pensar sea particular y diversa entre cada una, no se puede dar dentro de la escuela, o no tan efectivamente, pues, digo, estamos hablando de esto, no sé si haya manera de que se dé en la escuela, pero pues justamente para los manes que quizá no. Igual, yo creo que sí, la educación tiene un sesgo ideológico inevitable porque obedece al propio contexto político, social, local, ¿no? En un principio, y también, digamos, ya global. Sí hay un sesgo, y ese sesgo... Pero aquí lo importante, al final de cuentas, bueno, yo considero que no es tanto el sesgo, sino que nosotros seamos capaces de darnos cuenta de ese sesgo, porque es ahí donde ya entra también nuestra capacidad de decisión y de pensamiento, ¿no? De decidir si vamos, ya no nos libramos de ser simples marionetas del sistema y podemos tomar decisiones propias, ¿no? Con base a saber de que la educación está sesgada por cierto perfil o cierta ideología. Y de ahí podemos pues, escaparnos, ¿no? Como todos nos dicen, como bien dice Mar, a veces en la misma escuela no hallamos esa, o no podemos sentirnos tan libres de expresar nuestras ideas auténticas o nuestro pensamiento sin tapujos, porque pues por eso mismo, ¿no? Por la carga ideológica, por el señalamiento social. Pero yo creo que ganamos mucho si logramos hacer consciente ese sesgo, si tenemos esa capacidad de darnos cuenta de... Alguna vez escuchaba por ahí, no solo es libre quien ve sus cadenas, sino quien se las quita, solamente con verlas ya es mucho. Repítelo para finalizar. ¿Solo es libre quién? Solo es libre quien ve sus cadenas, no necesariamente quien las rompe, pero es correcto. Quien se mueve. Muy bien. Y porque las mentes también son fecundas fuera del sistema educativo, nos despedimos con una bella poesía de Mar. Pues sí, muchas gracias. Nosotros somos el equipo Terror y me quisiera despedir leyendo esto que escribí para ustedes. Los procesos de desescolarización son necesariamente anarquistas y diversos. Desdibujan incluso la división entre áreas de conocimiento, la división cuerpo-territorio y la división espacio de aprendizaje y espacio de esparcimiento. Aquello resultaría en formar, o mejor dicho, en deformar, a personas íntegras accionando en comunidades íntegras inherentes al contexto. No como hoy, que se forman profesionistas, obreras con tantitito mejor sueldo, beneficiosas solamente para el capital y para el Estado, no para sí mismas ni para su propio pueblo. Muchas gracias, nosotras somos el equipo Terror y esto fue la desescolarización obligatoria de Paul Goodman. ¡Bravo!
a kind of light. Never ever, and it never shone on me, no, no. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el pensamiento crítico de Paul Goodman. Pueden encontrar el texto completo en la biblioteca digital para seguir investigando. Los invitamos a seguir esta conversación en clase y en nuestras redes. Hasta la próxima. You can do anything, you can do every little thing. What good